Lunes 22 de junio de 2020, 4 de la tarde. Todos bienvenidos. Continuaremos nuestros estudios de filosofía Rosacruz. Vamos a referirnos en la tarde de hoy a Jesús como hombre, a su paso por los esenios y a su trabajo de cristificación. Jesús el hombre, genealogía de Jesús. Los evangelios, más que un análisis histórico del Señor Jesús y de su época, guardan el símbolo real de lo que es la vida espiritual. Estudian el Cristo interno haciendo un análisis evolutivo de la humanidad. El Evangelio de Mateo hace referencia a la genealogía de Jesús para mostrar de una manera documentada la existencia de sus progenitores y antepasados. Señala que era hijo de José, descendiente de Jacob, de Salomón, de David, de Isaac, de Abraham, hasta llegar a Adán. Esta genealogía tiene un significado simbólico, porque Jacob es el Iaó, que esotéricamente representa el aspecto ígneo del gran aliento del universo, el creador del universo, el Iaó. Salomón es el símbolo de la conciencia. David es la energía de la vida. Isaac es Isis, el fuego creativo. Abraham, el aliento divino en la vida cósmica. Y Adán, el divino hermafrodita. Hemos analizado desde el viernes que Jesús, todo lo que se relaciona con su tradición, es más bien un tratado de anatomía y fisiología endotéricas. Hicimos referencia a la Inmaculada Concepción, no propiamente a la fecundación de María, Madre de Jesús, sino haciendo referencia a las energías cósmicas y las energías microcósmicas, es decir, el universo y al ser humano. Hablamos del nacimiento simbólico de Jesús en una caverna con la mula y el buey. Ya hicimos referencia a esto hace semanas también, cuando hablamos de esa energía que se almacena en nosotros en la zona sacrococcígea. Y la mula y el buey, las pasiones. Ahora estamos hablando de esa genealogía de Jesús y vemos que en esa genealogía los personajes son fuerzas o energías dentro de nosotros. Se dice que Jesús era del linaje de David. Como en todos los seres radica por Génesis el fuego interno, que es lo que se representa la palabra Jesús. La palabra Jesús significa fuego, del hebreo Yahshua. Yahshua, Jesús, es fuego. Ella representa el fuego interno que mora, habita en todos nosotros. Todos somos hijos de David. David, es decir, de la energía que da la vida. El Evangelio de Marcos se refiere a la vitalidad universal. Entonces, el Evangelio de Mateo habla de la genealogía de Jesús. Jesús como hijo de seres humanos. El Evangelio de Marcos se refiere a la vitalidad universal y al poder de la energía astral manifestada en el Señor Jesús. Por eso es mostrado como un sanador, por su poderosa vitalidad, arrojando espíritus de los posesos, calmando tempestades y caminando sobre las aguas, capacidades de un cuerpo astral, que es la mezcla de vital y de deseos, un cuerpo astral entrenado. Entonces, ese evangelio, entre el primer evangelio de Mateo, habla del aspecto fisiológico de Jesús. El segundo habla de su vitalidad y de su poder astral. Luego viene el evangelio de Lucas, que analiza la mente
enfocándose ampliamente en las profecías, fecundación, gestación y vida de Juan el Bautista. Además, entrega las enseñanzas más estéticas de los evangelios en las bienaventuranzas, el amor a los enemigos, no juzgar a los demás y luego otras parábolas. Juan el Bautista, quien racionalmente quiere comprender y mostrar al mundo el advenimiento del Mesías, establece el rito del bautismo, que era una antigua ceremonia de purificación celebrada durante la iniciación y practicada en la India, en Egipto y en la teurgia caldeo-acadiana, en donde Juan Bautista había recibido la iniciación. Luego viene el cuarto de los evangelios, el evangelio de Juan. Juan estudia al Cristo cósmico, al Verbo, manifestado en la forma física, espiritualizada, sublimada y divinizada de Jesús. Muestra a Jesús vinculado al Cristo como verbo interior, quien transforma las aguas, el agua en vino, que alimenta a los 5,000 y enseña además la preexistencia del Cristo. Transformar el agua en vino es la labor del estudiante de la vida espiritual, cuando guardando castamente la sustancia generacional, no dilapidándola en locuras eróticas, va transformando esa energía en su propio nutrimento. Y eso es lo que explica cómo los altos iniciados y los más elevados yogis pueden vivir sin consumir alimentos, por ejemplo. Dijo el evangelista Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que radica en todos nosotros, todos los seres vivientes, porque es la misma energía que hizo el universo, y esa misma energía es la que genera a todos los seres, sin excepción, llámense humanos, animales, vegetales, microorganismos. Es el verbo. El verbo, por eso lo llamamos el verbo Génesis. El verbo que radica en todos por Génesis se hace carne y habita en cada uno de nosotros. Es la gloria como unigénito. No es una referencia exclusiva al Señor de Nazaret. Es el verbo Génesis, el hacedor de todo cuanto existe, que se hace carne, es decir, encarna a través de la simiente, de la semilla, y habita en cada uno de nosotros. Y eso que habita en cada uno de nosotros se le conoce como Jesús, el fuego de la vida, que es otro de los nombres que se le da a ese fuego sagrado. Jesús, el fuego de la vida, el fuego secreto, Kundalini, Shakti, tiene muchos nombres, Quetzalcóatl, Kukulcán, etc. Se dice que José era un carpintero. La palabra tecton fue mal traducida del griego, pues no significa carpintero, sino constructor. Entonces se dice que José era un tecton, un carpintero. Así la tradujeron. Pero tecton en griego no significa carpintero, sino constructor. Los masones se llaman a sí mismos constructores, es decir, tectons. Y por eso también los maestros templarios eran tectons, eran arquitectos, constructores. Los constructores del aditum, del templo interno, arte que mostraron al hacer las catedrales donde la energía universal hace eclosión, haciendo de esta manera referencia a nuestro templo cuerpo. José no era ningún carpintero y lo que le enseñó el Señor Jesús fue cómo convertirse en constructor, en arquitecto de su propio destino, trabajando en su templo interno. Entonces Jesús no era carpintero tampoco, sino que era un tecton, constructor. Desde niño Jesús fue llevado a la comunidad de los esenios, en donde sus padres habían sido iniciados, para que fuera instruido en los misterios esotéricos. De los 12 a los 30 años no se volvió a saber del Señor Jesús. De los 12 a los 30. Son 18 años simbólicos representados en la masonería con el grado de soberano príncipe de la Rosa Cruz, grado 18 de la masonería. Es decir, aquel en quien la rosa del alma ha hecho eclosión en la cruz de sus vehículos. En donde el yo superior, la rosa, espíritu divino de vida y humano, conciencia, sensibilidad e imaginación creadora, su espíritu ha hecho eclosión en su cruz, cuerpo mental, emocional, vital y físico.
La síntesis numérica del 18, si lo adicionamos cabalísticamente, 1 más 8 es 9, que corresponde en Cábala a la novena esfera del árbol de la vida, la esfera de Yesod, que es llamada base o fundamento, lo que significa que allí se encuentra el fundamento de la vida y de la evolución. ¿A qué se refiere? Cabalísticamente, la esfera de Yesod es la esfera de la generación. Esa es la esfera novena, la novena esfera. Y por eso el número 9 es número de la humanidad. Por eso Adán, como ya lo analizamos hace una semana, si analizamos cabalísticamente cada uno de los valores matemáticos que se le dan a las letras, nos va a dar 9. Entonces Adán es la humanidad. Y la bestia ya lo estudiamos también. 666 es 6, 12 y 6, 18 y 1 y 8, 9. Que es la misma esfera de Yesod. Todos somos Adán, todos somos la bestia, todos somos la divinidad, todos lo somos todo. Si vemos la edad de Jesús, 33 años, y lo miramos cabalísticamente desde dos puntos de vista, como suma y como multiplicación. Como suma, 33 nos va a dar 3 más 3, 6, que en Cábala corresponde a la esfera de Tiferet, que es el corazón, la esfera del Cristo. Y si lo miramos desde el punto de vista de la elevación al cuadrado, 3 por 3 nos da 9, que es la esfera de la generación en donde Jesús habita, Jesús, el fuego de la vida. Entonces, como 9, 3 por 3 es Jesús, el fuego de la vida, la energía generadora que nos hizo humanos. Esa energía generadora nos convertirá en seres divinizados. Y tenemos 3 más 3, 6, el corazón, el centro del Cristo. Según la tradición esotérica, Jesús se dirigió a los 19 años a centros iniciáticos en la India, China y Persia, y después de algunos años fue a Egipto, en donde preparó sus vehículos para la emancipación de su ser interno, logrando en diferentes grados iniciáticos un potencial espiritual muy grande. A los 30 años regresó a Israel, donde llegó a la cuarta gran iniciación, en el simbólico momento en el cual fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, tomando contacto con la energía del Cristo, con su ser espiritual en la intimidad de su corazón. A partir de ese momento se convirtió en el ungido, es decir, quien había logrado conscientemente la unificación con la conciencia del Cristo, del Logos. Por eso tanta sabiduría, tanto amor y tanta trascendencia, las cuales no han tenido parangón en el mundo. El Señor Jesús realizó su misión en la simbólica edad de 33 años. Son las 33 vértebras de la espina dorsal, la simbólica escala de Jacob, por donde debe elevarse el fuego de la vida hasta el cerebro, el verbo que se ha hecho carne y habita entre nosotros. Por eso ya era uno con su Padre. En la masonería iniciática son los 33 grados simbólicos para convertirse en el soberano maestro. Los 33 años de la edad de Jesús en el momento de finalizar su misión representan el ternario, el tercer arcano de la Sagrada Ciencia. Ese tercer arcano de la Sagrada Ciencia es el arcano llamado Gimel, la tercera letra del alfabeto sagrado, correspondiente a la serpiente genesíaca, porque la Gimel es la G, que es la primera letra de la Biblia, el Génesis, que habla de la generación. Entonces, por eso se considera esa tercera letra, la G, se considera altamente sagrada. Y ya hicimos un análisis acerca de la gnosis hace ya unos 14 días para referirnos a la G, a la importancia de la energía generadora. Esa es la serpiente genesíaca, actuando en los tres planos de la evolución, en el plano de la conciencia del Padre, en el plano de la sensibilidad del Cristo, el Hijo, y en el plano del fuego creativo del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos 33 simbólicos años también podemos analizarlos multiplicando 3 por 3, que da 9. 9 son los meses solares de la gestación. Tenemos 9 forámenes en el cuerpo. 2 ojos, 2 oídos, fosas nasales, la boca. Ahí tenemos 7. Más los 2 forámenes en la zona inferior de nuestro cuerpo. Uretral y anal. Y eso se refiere al varón. Por eso el 9 es un número que rige muy especialmente el varón. La mujer tiene 10 forámenes. Tiene un adicional, conducto vaginal.
La mujer completa la década. Ya eso nos referiríamos a un aspecto cabalístico mucho más profundo, porque el árbol de la vida cabalístico tiene 10 esferas, indicando cómo las energías cósmicas se concretan finalmente en lo material. Pero eso ya son estudios superiores. La mujer, como década, es el número perfecto, porque ella tiene la posibilidad de recibir la semilla, gestarla y entregar un nuevo ser al mundo. Ella es creadora, aunque necesiten ese proceso del poder ígneo del varón. Pues en el universo es indispensable siempre la dualidad para la manifestación de la vida. Son 9 estratos terrestres. El planeta, se enseña esotéricamente que el planeta tiene también 9 estratos, más el núcleo, que daría la década. 9 estratos en donde esos estratos van desde la corteza y progresivamente se va profundizando los estratos que corresponden a los diferentes cuerpos o vehículos del Señor Jehová, el espíritu terrestre, el logos terrestre o logos terrestre. Esos 9 estratos de la Tierra, el iniciado los va atravesando progresivamente a medida que va avanzando en sus grados iniciáticos. Pero el corazón central de la Tierra, el núcleo mismo, es la década que relaciona al planeta con el Ensof, con el absoluto, con el eterno hacedor de todo cuanto es y existir pueda. Porque allí está el espíritu planetario, es decir, está el espíritu virginal, la chispa divina, la mónada. Con ese estrato no puede tomar contacto a nadie absolutamente. El número 9 está ligado inexorablemente a la evolución de la humanidad porque dependemos en nuestra evolución de la esfera generadora, la esfera de Yesod, la 9ª esfera de la Cábala. Todo estudiante de la Fraternidad Rosacruz es un príncipe soberano y también un caballero. Pero una cosa es el título y otra cosa es la realización. Esto se refiere a la parte de la masonería. La masonería todo es simbólico y se van logrando grado tras grado. No vamos a decir, meternos en cosas muy personales de esa orden muy respetable. Pero cuando un estudiante Rosacruz realmente forma parte de su vida, se convierte en un verdadero y genuino estudiante, encarna en sí el ideal Rosacruz, ya es un grado 18, ya es un príncipe soberano de la Rosacruz. Y posteriormente se convierte en un caballero. Caballero es una palabra que significa el que maneja el poder del Kav, raíz de la palabra Kabbalah. Y Kav es el poder generador. Ya tenemos que entrar en procesos, en conocimientos muy profundos de la alta gnosis, de la alquimia y de la cábala, que no es parte de este temario en la actualidad. El número 18 de ese grado, príncipe soberano de la Rosa Cruz, es 1 más 8 igual 9, que representa la energía de la vida. La espada y la lanza simbólicas permitirán vencer al mítico dragón que mantiene cautiva a la princesa. La princesa es Kundalini, el fuego creativo que se eleva por la espina dorsal. Kundalini, la bella durmiente, Blancanieves o cualquiera de esos mitos. Kundalini, el fuego creativo que se eleva por la espina dorsal. Los 33 simbólicos años de Jesús, las 33 vértebras de la espina dorsal, o la simbólica escala de Jacob. Ya hablamos de la escala de Jacob ya hace 1 mes y medio, creo. Esa princesa, ese fuego creativo es el dragón mismo. Ese dragón que cuando se le deja actuar por sí mismo, destruye, roba a las princesas y destruye los poblados. Es el fuego creativo, el instinto genitor enloqueciendo a la humanidad con las pasiones, la lujuria. Pero quien sabe manejar la espada y la lanza, como en las tradiciones europeas y en Medio Oriente, entonces puede, con su espada y con su lanza, dominar ese dragón. La espada es la voluntad del iniciado y la lanza la imaginación creadora. Ya hablamos de esto cuando hablamos de Lohengrin y hablamos de Parzival. Y hablamos del dragón también cuando hablamos de Hechos.
La espada de la voluntad del iniciado y la lanza de la imaginación creadora guiando las energías internas. La coraza del vencedor en esa ardua batalla debe ser dorada. El escudo, dorado. Es el traje dorado de bodas. Hemos hablado del traje dorado de bodas también hace mes y medio. Son las vestiduras blancas del iniciado, es decir, un aura purificada a través de la sublimación, pureza, verdad y sentido estético. Los acontecimientos que marcaron la vida del Señor Jesús son una enseñanza de lo que sucede y ha de suceder a la humanidad a medida que vaya evolucionando, perfeccionando y sutilizando su interna vibración. Pues lo que le pasó al Señor Jesús nos habrá de pasar a todos los humanos. No nos van a dar rejo y nos van a poner corona de espinas ni nos van a clavar en una cruz. Es un psicodrama que representa los diferentes niveles de la iniciación. Por eso hemos hablado en estos meses, hemos hablado de las tentaciones de Jesús. Convierte las piedras en pan y calma tu hambre, le dice el simbólico Satán. El ángel viene con un cáliz y le dice, aleja de mí ese cáliz. Todos esos son símbolos internos, de energías internas. Son símbolos psico y fisiológicos que el estudiante va logrando vidas tras vidas. No es en una sola vida, no es en una semana a la otra, ni un mes al otro, ni de un año al otro. Son vidas y vidas y vidas en ese crescendo de evolución, pasando de iniciación en iniciación cada vez más y más superior. Los acontecimientos que marcaron la vida del Señor Jesús son una enseñanza de lo que sucede y ha de suceder a la humanidad a medida que vaya evolucionando, perfeccionando y sutilizando su vibración. Ese es el sendero del Cristo, el sendero del amor y de la fraternidad espiritual. Eso es lo que se llama ser cristiano. No ser cristiano no significa que uno pertenece a un dogma, a una iglesia, a una secta. Ni tampoco católico significa que uno pertenezca a la iglesia romana. Ser cristiano significa que está cultivando el sendero del Cristo, el sendero del amor universal, de la estética, de la fraternidad, del altruismo, de la espiritualización consciente. Eso es ser un verdadero cristiano. No es rasgarse las vestiduras. No, eso es ser un fariseo. Y ser católico no significa que pertenece a la escuela, a la iglesia romana. No, viene de catos, universo, universalidad. La religión que nos unifica con todos los seres sin excepción. Es ser un verdadero católico. Si el que se llama a sí mismo cristiano vive una vida de egotismo, de inconsciencia, entonces no es cristiano. Cualquier persona que vive una vida altruista y de naturaleza espiritual, aunque no pertenezca a ningún grupo, será un verdadero cristiano. Algunas agrupaciones religiosas creen que Jesús vino a redimir al mundo. Él no vino a redimir a nadie. Y la prueba de ello se puede observar en que el mundo está más irredento que nunca. Vino a mostrar un camino. Cuando decía, cosas que yo hago haréis vosotros y cosas más grandes haréis. Era una promesa de un ser de tanta evolución, dando a entender su estado espiritual llamado la conciencia del Cristo, que es relativamente la siguiente meta de la humanidad, pero también haciendo claridad que hay que continuar el sendero evolutivo mucho más allá de lo que él en ese momento había logrado adquirir, deducir y mostrar. La esencia del cristianismo lo sintetizó el Señor Jesús en la frase, que os améis unos a otros. Juan 15:17. O en una sola palabra que él también expresó, caridad. La frase del Señor Jesús, yo soy vosotros y vosotros sois yo en el espíritu de caridad y amor, que es Dios, es la verdadera síntesis de lo que es ser cristiano. Estado que solo se logrará cuando se llega a ese estado de fraternización universal. Para ser cristianos en el sentido real de la palabra, nos falta muchísimo camino por recorrer. Es un ideal que algún día cada quien logrará según su capacidad evolutiva. La Escuela Rosacruz es una escuela cristiana 100%, porque trata de enseñar el amor al prójimo, la bondad, el servicio, el altruismo. Fíjese bien, se dice, la Escuela Rosacruz es una escuela cristiana, no se dice que es una religión. Rosacruces no son religión. Es una escuela de ciencia, filosofía y mística.
Quien se esfuerce en ese camino de amor al prójimo, bondad, servicio, altruismo, permanentemente, se convertirá en otro cristificado como lo fue el Señor Jesús, y mucho más logrará, como lo dijo él. Pero todo depende del trabajo interno, elevando todos los días ese fuego creador por la escala de Jacob para llegar a activar los centros del amor universal en su corazón y de la conciencia, dando como resultado el fluir de la poesía, el arte, el espíritu fraterno, la estética, la genialidad, la sabiduría. Por eso al Señor Jesús se le llamó el divino bardo de Nazaret, es decir, el divino poeta. El Maestro Jesús vino a enseñar la verdad y dijo: buscad la verdad, que ella os hará libres. Juan 8:32. Las religiones dogmáticas y exotéricas entendieron: creed y seréis salvos, que es lo que le dicen a uno en todas las sectas, en todos los grupos religiosos. Creed, creed, creed y seréis salvos. Él dijo: buscad la verdad, que ella os hará libres. No es creer, es comprender, saber y realizar. Creer es aceptar pasivamente lo que otros dicen para no tomarse el trabajo de pensar. La creencia cristaliza la conciencia e impide llegar al verdadero y real conocimiento. La verdad es aquello que vemos que se cumple en nuestra propia naturaleza y en la naturaleza que nos rodea. Las verdades son relativas para cada persona, pero cuando se ha logrado comprobar algo a través del sensorium, sensibilidad, sabe que esa verdad le pertenece por siempre y que jamás esa verdad va a cambiar. Jesús vino a mostrar el camino de la redención. Cada uno de nosotros tiene que redimirse por su propio esfuerzo. Si seguimos pensando en que el Señor Jesús nos vino a redimir y a salvar, seguiremos siendo tal como somos. Cambiemos, esforcémonos, porque a nosotros no nos va a salvar nadie. Lo máximo que hacen los salvadores del mundo es mostrar un camino, pero no nos vienen a salvar. Nosotros mismos tenemos que hacerlo. Ellos vienen a mostrar ese sendero y nosotros lo tenemos que caminar, lo tenemos que recorrer. Es la manera, ir creciendo moral y espiritualmente, conscientivamente, en todos los campos, creciendo, en un proceso que no tendrá fin. Según la investigación clarividente de los archivos acásicos, Memoria de la Naturaleza, realizada por los instructores y por la tradición oral de los Rosacruces, el Señor Jesús, sublime teurgo, había sido en sus encarnaciones anteriores Salomón, un eminente mago, y miles de años atrás en la historia Seth, un alquimista. El Señor Jesús no fue Moisés. La tradición Rosacruz enseña que Moisés se encarnó luego como el profeta Elías y después como Juan el Bautista. Ayer fue el día de San Juan el Bautista, 21 de junio. Ahora demos un paso ligero, somero, por los esenios, en donde Jesús abrevó sus primeras letras, sus primeros conocimientos esotéricos, porque sus padres eran esenios. Allí comenzó su preparación. No profundizaremos mucho porque esto ya lo estudiamos cuando hablamos de la escuela de los esenios, de la logia esenia de los Rosacruces. Los esenios eran una misteriosa secta de judíos que existieron inicialmente en Egipto y luego trasladaron su centro de acción a Israel, en donde se dice vivieron durante muchos siglos cerca del Mar Muerto. La palabra esenio en hebreo es asa, que significa sanador, pero también significa pureza. En siríaco, la palabra esenio es asaya, que significa el terapeuta. Se dedicaban a una vida muy espiritual buscando conocer los secretos de la naturaleza, desarrollando las facultades internas que están latentes en todo ser humano. Los aceptados como neófitos, es decir, aprendices, tenían 3 grados, por supuesto. Primer grado, neófito. Eran instruidos en todo lo que es la vida divina, la cual fluye, vibra y actúa en todo cuanto existe. Es lo que estamos haciendo, somos neófitos. Después de una existencia de ennoblecimiento y de servicio, pueden aspirar a convertirse en instructores, en discípulos. Y posteriormente en hierofantes.
para sembrar la semilla del saber en otras personas que estuvieran buscando el conocimiento. Todo tipo de personas eran aceptadas en esta fraternidad, de la cual históricamente se habla poco, porque los esenios se mantienen al margen de todo acontecimiento mundano, social, político, religioso. Estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Los dos primeros llevan una vida pública y los esenios estaban aislados buscando su vida espiritual. Los esenios se mantienen al margen de todo acontecimiento mundano, social, político o religioso. No tenían ninguna religión. Vivían una filosofía de la vida. Poseían el don de la profecía. Todos aquellos místicos sabios, viviendo un estado de meditación, de abstracción, de filosofía, de armonía, de silencio, dedicándose a prácticas ocultas que solo ellos conocían, iban desarrollando progresivamente sus facultades psíquicas, clarividencia, clareaudiencia, telepatía, telequinesia, desplazamiento astral, sanación, todas estas facultades ligadas directamente a la acción de cada uno de los chakras y al desplazamiento de Kundalini. Sus 3 grados iniciáticos eran neófito, discípulo y hierofante. Siempre son 3 grados en toda escuela iniciática real. La masonería realmente, la masonería azul, masonería tradicional, antigua, son 3 grados. Aprendiz, discípulo y maestro. Todos los demás grados, los 33 o los 97, según el rito, son velos de profundas verdades. No se sintetiza sino en 3 grados. Aprendiz, discípulo y maestro. De manera que toda escuela genuina debe tener 3 grados de su desarrollo interno. El neófito debía estudiar todo lo relacionado con la naturaleza humana, comprendiendo que no somos el cuerpo físico, ni la vitalidad, ni la emoción, ni la mente, ni el pensamiento, ni las imágenes, ni los sentimientos, ni siquiera el grado de conciencia que vamos actualizando a cada momento, sino que comprendían que lo único real es la vida cósmica que se manifiesta en nosotros a través de la mónada como vida interior. Su trabajo interno lo sintetizaban en sencillez, ágapes fraternales, cultivo de la verdad, no jurar para testimoniar la verdad, ley del silencio, amor al prójimo, plegaria a la salida del sol. Todo eso ya lo hemos narrado hace semana y media. Y finalmente, pureza. Esas eran sus reglas de neófito que progresivamente debían desarrollar antes de convertirse en discípulos. Y finalmente, algún discípulo que sobresaliera, finalmente llegaba a ser el hierofante, el instructor, el maestro. Porque no todos llegan a la maestría en una sola vida. Con el decurso de la evolución a lo largo del largo peregrinaje, todos llegaremos a ser maestros, hierofantes, todos. Pero no sea de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, no es estar en una fraternidad y recibir los títulos, bien sea porque yo pude pagar el ritual de aceptación y los ágapes correspondientes, o porque pertenezco a las altas esferas gubernamentales, sociales o políticas. Tengo derecho a convertirse en un venerable maestro. Estamos hablando de alto esoterismo. No estamos hablando de los grupos exotéricos mundiales, en donde cualquiera es iniciado y le dan a uno cartoncitos y le dan títulos. Y eso no tiene ningún valor desde el punto de vista espiritual interno, que es lo que sigue el sendero Rosacruz. Nada de títulos. Los títulos desarrollan vanidad, envanecen al ser humano y le restan energías. Por eso la Fraternidad Rosacruz, la Orden Rosacruz Cabalista de Colombia, deriva de la Fraternidad Rosacruz Antigua de Israel Rojas, no tiene títulos. Como decirle al Rojas, estos envanecen y en vez de hacerle un bien, le hacen daño.
Una persona en cualquier grupo que dan títulos, le dan un título y ya mira un poquitico más por encima a los demás, ya siente más pinchadito, como más elegante. Y cuando le toca por turno ser el maestro, no, es el maestro. Esas son tonterías. En la vida interior uno va desarrollando sus propios títulos hasta que se vuelva maestro de sus propias debilidades, maestro de sus propios vicios, de sus insuficiencias. Eso es lo que uno debe convertirse en verdadero maestro. Pero por ahora todos somos neófitos. Somos aspirantes de esta noble y divina ciencia. Como decía el instructor, el estudiante debe demostrar su valía. Debe demostrarlo. No tiene que hacer poses fingidas de una cosa o de la otra. Simplemente uno es lo que es. Eso es todo. Los esenios no entran en contacto con la gente, pero son órdenes de la jerarquía. Se mantienen aislados. Saben que si salen al mundo los van a tomar como charlatanes o como dioses. Pero son seres que se han ido perfeccionando a través de la pureza sin mancha y del servicio desinteresado. Cuenta la historia de Senia. Estas ya las conté. Con respecto de Jesús, quien recibió desde niño las enseñanzas de la fraternidad de los esenios, que entre los diferentes varones de la comunidad se estaba eligiendo quién iba a ser el esposo de María. Le entregaron una vara a cada uno de los hombres y a quien le floreciera la vara, se le posara sobre la cabeza una paloma. Ese había sido elegido por Dios como consorte de María, porque demostraba que había tal pureza en su vida que por eso podía lograr que la vara floreciera. Aunque José era un hombre viejo, también le entregaron la vara. Cuando fueron a mirar todas las varas, solo estaba florecida la de José, a quien en ese momento se le posó una paloma sobre la cabeza. Estos son símbolos que debemos meditar. Ya hablamos de Jesús como hombre y hablamos de los símbolos correspondientes y cómo los 4 evangelistas cada uno estudió o mostró una faceta de la evolución, de la cristificación a través del cuerpo físico, del cuerpo vital astral, del mental y luego del ego, el ser espiritual representado por el Evangelio de Juan, cuando dice que en principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En un documento de Pluvio Lentulus, gobernador de Judea, predecesor de Poncio Pilatos, traducido el original en latín, se describe físicamente Jesús. Tengo entendido, oh César, que deseas tener noticias detalladas respecto a este hombre virtuoso llamado Jesús, a quien el pueblo considera como un profeta y sus discípulos dicen que es el Hijo de Dios. El hecho es que todos los días se oyen contar de él cosas maravillosas. Resucita a los muertos, sana a los enfermos con una sola palabra. Este hombre es de mediana estatura y su fisonomía se halla impregnada a la vez de una dulzura y dignidad tales que cuantos le miran se ven obligados a amarlo y a temerle al mismo tiempo. Sus cabellos, hasta la altura de las orejas, son del color de la avellana madura y de allí hasta los hombros de un rubio claro y brillante, hallándose divididos en 2 partes por una raya al estilo de los nazarenos. Tiene la barba poblada, mas no larga, partida igualmente al medio, del mismo color que sus cabellos, sin vello alguno en la mitad del rostro. La nariz y los labios no pueden ser tachados de defecto alguno. Tiene los ojos como los rayos del sol y nadie puede mirarle fijamente por el resplandor que despide. Sus manos y sus brazos son muy bellos. Cuando reprende inspira temor, pero al poco tiempo las lágrimas asoman a sus ojos. Hasta en sus rigores es afable y bondadoso. Dícese que jamás se le ha visto reír, en cambio llora con frecuencia. Su conversación agrada mucho, pero se ve muy poco y cuando se presenta es modestísimo en su aspecto.
En fin, su aire es muy distinguido y bellas son sus facciones. No es extraño, pues es muy parecido a su madre, que es la mujer más hermosa que se ha visto por estas tierras. Si vuestra majestad, oh César, desea conocerlo como me escribiste en cartas anteriores, dímelo, que no faltará ocasión para enviarlo. En letras asombra a toda la ciudad de Jerusalén. Él nunca ha estudiado, pero se sabe todas las ciencias. Anda descalzo y lleva la cabeza descubierta. Muchos se ríen de él al verle desde lejos, pero en su presencia callan y tiemblan y se sienten poseídos de respeto y admiración. Dicen que jamás se ha visto ni oído a hombre semejante, ni haber oído una doctrina como la suya. Muchos creen que es Dios, otros aseguran que es contrario a vuestra majestad. Dícese que jamás ha hecho daño a nadie, por el contrario se esfuerza por hacer feliz a todos. En una palabra, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Esa es la descripción física que hiciera alguien que observaba un personaje tan especial. Cuando se tiene la posibilidad de conocer a seres de tal magnitud, uno comprende instantáneamente que está ante alguien que es prácticamente un dios. El caminar de los adeptos, su porte es de tal armonía que es imposible describir, algo que solo se puede admirar directamente. Como simples mortales que somos, estamos llenos de emociones, pasiones, preocupaciones, imágenes y pensamientos que bullen en nuestro interior y que permanentemente están sacrificando nuestro mundo crístico, nuestro mundo interior, nuestra sensibilidad, y eso se refleja en nuestra forma de caminar, de sentarnos, de mirar, de hablar, etc. La mirada de los adeptos tiene tal pureza, tal profundidad, irradia tal cantidad de amor, que uno no es capaz de mirarlos más de un instante a los ojos, sin que inmediatamente fluya el llanto, a percibir tal magnitud, tal amor, tal bondad, tal pureza, tal altura espiritual. Mirar a los ojos de un adepto produce tristeza de sentirse tan humano enfrente de un ser tan divino. La voz de un adepto es armoniosa, clara, cristalina, perfecta, viril, pero siempre es perentoria, pues cada sugerencia que hacen suena a orden. Inmediatamente el alma vibra ante las palabras que pronuncia, siendo quien le escucha impulsado con una fuerza sobrehumana que sigue el camino, el sendero que tiene trazado desde muchas vidas atrás. Incluso quienes no están tan altos como los adeptos, tal como ocurre con un maestro, un chela o un lanú, su palabra siempre aparece una orden, aunque simplemente están sugiriendo. Pero está el poder espiritual, está el poder interno que tienen que inmediatamente vibra el ser interno para que uno dirija sus energías en ese sentido. A los adeptos no se les ve reír, solamente sonríen. La sonrisa es espiritual. Los psicólogos dicen que la risa es medicina. Sí, la risa libera endorfinas en el cerebro, sustancia que actúa como calmante, como analgésico, como bálsamo para los dolores y las penas. Mientras la risa franca permite que se armonicen los chakras, especialmente el plexo solar, la risa estridente contrae los diferentes vehículos, afectando negativamente los chakras umbilical y al plexo solar, provocando un efecto contrario al que produce la risa espontánea y alegre, como la que tienen los niños, por ejemplo, que es una risa más espiritual. Aprender a reír con alegría, con espontaneidad, con la naturalidad como lo hacen los niños, es un entrenamiento lento de muchas vidas, de muchas encarnaciones. Y ese sería, por lo pronto, nuestro cercano ideal. ¿Por qué la sabiduría de alguien como Jesús puede trascender a través de los siglos? Porque su sabiduría es la sabiduría del universo, emanada del fondo de su corazón y no de la mente racional. La humanidad necesita instructores que le muestren un camino de desarrollo interno que permita perfeccionarse. Nosotros no somos ni la materia que forma el cuerpo físico, ni la vitalidad que derivamos del sol, ni la fuerza emocional astral que canalizamos a través de los astros, ni la mente racional que nos ha permitido comprender el mundo tridimensional, ni siquiera la imaginación creadora, que es una cualidad excepcional de nuestro espíritu, como tampoco los sentimientos, la divina sensibilidad, porque ella la podemos dirigir. Ni somos la conciencia, porque es el resultado de todas las experiencias que propicia la evolución a través de nuestros vehículos, que son el equipo que utiliza nuestro ser interno, el yo, el espíritu, el ego, para evolucionar. Somos el yo soy,
Hayah, la vida cósmica manifestada, el espíritu virginal, la mónada. Los grandes sabios que alcanzaron este conocimiento hicieron referencia a su yo interno. El Señor Jesús dijo, ego sum, es decir, yo soy. Buda expresó soham, yo soy. Moisés, que había llegado a esa conclusión al tomar contacto con su ser interno, expresó la palabra Eheyah, un poco más egotista, Moisés, diciendo yo soy el que soy. Eheyah. Cagliostro, un poco más personalista, dijo ego sum kisum, yo soy quien soy. Todos, de todas maneras, habían logrado llegar a esa conclusión, que yo no soy el cuerpo. Dice, ¿quién es usted? No, yo, usted no soy yo. Este es el vestido que utiliza mi yo. No somos ni el cuerpo físico, ni la vitalidad, ni la emoción, ni la mente, ni la imaginación creadora, ni la sensibilidad crística, ni la divina conciencia, no. Yo, la vida, Eheyah, Ahayah, Egosum, Soham. Por eso, al referirse al yo, el Señor Jesús decía, yo soy el pan de la vida. El poder del verbo génesis, el poder generativo de seres, todos los seres vivientes. Yo soy la luz del mundo, la luz de la conciencia. Yo soy la puerta que lleva a lo divino, la divina sensibilidad, haciendo referencia a la vida interna, a los tres puntos focales en la naturaleza del hombre, en los cuales la divinidad manifiesta su poder. No hacía alusión a su humana personalidad, sino al yo, al sentido interno, la parte divina que en nosotros es la vida. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta que lleva a lo divino. Eso está en Juan, versículo 6, capítulo 6 y versículos 48, 5 y 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a la conciencia cósmica, sino por mí. Juan 14, 6. El yo interno, es la verdad, es el camino, es la vida. El yo es el ego, la chispa del alma del mundo, que es la única realidad para llegar a la conciencia cósmica. Ese es el yo. La manera más fácil de lograrlo es meditar en el corazón. Por eso dice, yo soy la puerta que conduce a lo divino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega a la conciencia sino a través del amor, de la sensibilidad. Meditar en el corazón, allí se encuentran físicamente las células más evolucionadas de nuestro cuerpo, porque es un centro que hemos venido trabajando a través de miles de años de evolución, desde cuando aprendimos a amar a nuestros seres queridos. En las aurículas del corazón, los ventrículos del corazón, se encuentran localizadas fuerzas, átomos, con los cuales habremos de tomar contacto si trabajamos con ellos en meditación, estimulándolos para que vibren con la energía del verbo génesis. Son el átomo del Padre que nos permite tomar contacto con la conciencia cósmica, el átomo crístico que nos relaciona con el logos solar, el átomo jehovista que nos relaciona con el logos terrestre y el átomo nous con el cuerpo denso. Todo eso está en el corazón. Son centros de energía que están en el corazón. Y solo a través de la meditación y de la acción sublime, sublimación, podemos tomar contacto con esos átomos. Vocalizando el sagrado pranava, el mantra Aum, en el corazón. En la nota musical Mi, nos ponemos en contacto con inteligencias atómicas correspondientes al cardiferus o corazón etérico, el molde de energía etérica donde el corazón físico se encuentra actuando. Es el verdadero corazón del esoterista, el cardiferus, la contraparte etérica del corazón, donde están esos átomos de energía. Al corazón etérico, al cardiferus, llega el rayo cósmico, a la cima del corazón, a la cima. Es lo que tratan de representar en los cuadros del corazón de Jesús, con una llama que parece surgir de la cima del corazón. El sagrado corazón de Jesús, una llama ardiendo. El átomo del Padre, que llega hasta allí, su energía, su rayo cósmico,
llega al cerebro y llega hasta la cima del corazón. Cuando el Señor Jesús hacía referencia a su ser interno, decía, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Haciendo referencia a su ser interno, no haciendo referencia a su personalidad, haciendo referencia a su ser interno. En todos existe la misma correspondencia. Yo y el Padre somos uno. Nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo. Lucas 10:22. Él obra y yo obro. Juan 5:17. Lo que nos muestra que la manera de deducir la relativa conciencia es a través del amor, de la sensibilidad. Al Señor Jesús se le llamó el ungido porque logró unificarse conscientemente con el Cristo cósmico, con la vida divina. Este es el momento cuando ya no es Jesús solamente, sino Jesucristo, el hombre hecho Dios. Cuando Él enseñaba que cada uno de nosotros tiene un Padre, la mónada o espíritu virginal, decía, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Para hacer referencia que en cada uno de nosotros mora ese Padre que está en los cielos. La mónada, el espíritu virginal, la chispa divina. Eso está en Juan 20:17. Porque cada uno de nosotros habrá de tomar contacto con la propia conciencia y a través de ella lograr comulgar en algún futuro con la mónada, la chispa espiritual, la esencia misma del cosmos en nuestra naturaleza. En este capítulo se nos alarga muchísimo, de manera que debemos dejar allí. Y los que nos puedan acompañar el miércoles, pues maravilloso. Si Dios quiere, estaremos aquí con ustedes. Por lo pronto les pueden escribir sus preguntas y esperaré para, hasta donde me sea posible, solucionarlas. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, ya que hay una primera pregunta del hermano Pablo Vázquez. Dice, la vida de Jesús, el cristificado, llena de simbolismo profundo, es tan real y sincrónica con la vida de Jesús, el hombre, la historia que la humanidad conoce. Hemos expresado cómo la vida de Jesús y todo su proceso iniciático es un psicodrama. Todo eso que se narra es historia. Por eso hablamos del Cristo histórico y de Jesús histórico. Hablamos de Jesús histórico, hablaremos del Jesús mítico, del Jesús místico y toda su relación con el Cristo. Que todo eso lo vivió Él, es real. Pero Él se prestó a eso para terminar de cancelar sus deudas preexistentes y para lograr la cristificación y además dejar las enseñanzas por las cuales habremos de pasar todos en ese proceso de la cristificación. De manera que sí, es real y es simbólico a la vez. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí el hermano Zen escribió, fue una nota de amor. Dice, agradezco a la divinidad que mira en cada uno de nosotros por tan gran de sabiduría que nos ha impartido, en especial en estos 3 meses anteriores. Es inimaginable el cambio en cada uno de nosotros. Y a nuestro instructor, Iván Darío, mil gracias por tanto. Gracias, fraternalmente. Karma nos permitió reunirnos. Yo estuve muy difícil de comenzar estas clases. Siempre los hermanos de la escuela estuvieron durante varias semanas. ¿Por qué no hacemos clasecitas por internet? Inicialmente lo intenté, cuando no estaba Zoom en boga, aún tan en boga. Lo intentamos por YouTube, pero no pudimos. Cuando de pronto surgió Zoom y comenzamos y estamos felices, Karma nos reunió. Teníamos un merecimiento kármico de reunirnos, todos nosotros, ustedes, con nosotros, recibir estas enseñanzas maravillosas, sagradas,
que nos han legado los grandes instructores Rosacruces y que ojalá nos sirvan para mejorar nuestra evolución y para contagiar positivamente con nuestra vibración, si es que estamos esforzándonos en la sublimación, irradiar, contagiar positivamente con luz de fraternidad a todos aquellos con los que se pongan en contacto con nosotros. Maravilloso. Gracias. ¿Otra cosa? Bueno, también le agradece a la hermana Clarita, a Lilia y a María Elena y a todas las antiguas hermanas que han hecho mucho por la escuela. Así es. Bueno, hermano, no hay más preguntas escritas. Bueno, muchas gracias a todos por su compañía. El miércoles, Dios mediante. Gracias. Hasta luego. Hermano, muchísimas Vamos, gracias. Hasta luego. Bueno, chao.